Está aquí Marcus Dantus, que no solamente es uno de los Sharks más reconocidos, sino que además es uno de los inversionistas más relevantes del ecosistema en México. Y también tenemos a Rich. Rich ha formado un imperio del queso en México. Yo sé que un porcentaje de las empresas no les va a ir bien y otro porcentaje les va a ir bien. Y el chiste es que las que les va bien te cubran a las que no les vaya bien y ganes dinero. Es una inversión de las miles que tiene Marcus, pero para mí es mi core business. Muchos de los chavos lo único que quieren es salir en tele. No les interesa la inversión. Entonces, inclusive después del programa, ya ni siquiera te contactan y los contactas tú y te dicen, no, ya. Una vez vino una chava que vendía copas menstruales. Arturo y yo veíamos un vasito, un choclazo. Y luego, ¿qué le preguntas? Un mal emprendedor, aunque tenga una gran idea, nunca va a ser tan exitoso como un buen emprendedor, un buen equipo, aunque la idea no sea tan buena. El dinero es lo de menos. Mucho más importante las conexiones, la experiencia, el conocimiento que tienes en la industria, etcétera, etcétera. Yo creo que les puede servir mucho más. Y hay unos que no lo toman. Lo primero que tienes que entender es que todo el mundo tiene éxitos todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces no nos damos la oportunidad de celebrarlos. Imagínate, de repente estás soleando, crudo en la playa, babeando, durmiendo. Y llega alguien y me dice que se puede tomar una foto. Y digo, ahorita no. Founders, cuando vemos Shark Tank en televisión, parece que todo se resuelve en 10 minutos, ¿no? Hay una negociación muy intensa, un fuerte apretón de manos. Como audiencia nos emocionamos muchísimo. Pero ¿qué pasa después? Porque resulta que cuando se apagan las cámaras es cuando realmente empieza a pasar todo lo interesante. Y yo sé que ahí todos nos preguntamos, ¿qué onda con el detrás de cámaras, ¿no? Se llevó a cabo la inversión, les convino, fue bueno para los emprendedores, fue bueno para los inversionistas, se llevan bien, les ayudan realmente. Bueno, pues hoy vamos a explorar todas esas preguntas en una entrevista con dos crack de cracks. Está aquí Marcus Dantus, que no solamente es uno de los Sharks más reconocidos, sino que además es uno de los inversionistas más relevantes del ecosistema en México, que ha formado una carrera de décadas pasando por diferentes tipos de empresas, liderando y formando todo el sistema para que muchos emprendedores, cientos de empresas y miles de emprendedores hayan podido lanzar sus empresas. Y también tenemos a Rich. El Rich. El buen Rich. Y Rich. Ya después de esa presentación, Mary, ¿qué vas a decir del Rich? Y también tenemos a Rich. Y tenemos a mi amigo Rich. que es muy amigo. A Rich lo conocemos en Entre Founders. Él vino hace unos episodios. Y Rich ha formado un imperio del queso en México. Ha hecho que el queso se viralice. Ha creado una empresa padrísima que se llama Richie's, que si no han ido la tienen que probar. Y vamos a estar explorando esta dinámica entre inversionistas. Y fue al programa y le invertimos, que también es importante, ¿no? Exactamente. Así es. Y nos van a estar platicando un poquito de qué es lo que en realidad pasa en este tipo de relaciones y cómo le ha ido a Richie's y cuál ha sido el impacto de estar con Marcus y con los otros inversionistas que ha tenido gracias al programa. Así que, Rich, Marcus, bienvenidos. Es un honor tenerlos por aquí. Gracias. Un súper honor, Gracias. Marcus. De verdad, un súper honor. Los dos, Rich. Tú luces bien en cámara, güey. Por eso te invitamos, güey. Exactamente. Oye, Marcus, yo quisiera empezar con una pregunta como muy lógica. ¿Qué viste en el proyecto de Rich o en Rich que te hizo apostarle a la empresa? O sea, siéndote muy honesto, estaban preparando fondue en el foro. Ya teníamos hambre. Okay. Olía increíble y se veía buenísimo. Entonces, de entrada, el producto. Ok. El emprendedor se me hizo, o sea, simpático, intrépido. Muy sabedora. Me preguntó a mí. ¿No? Se me hizo un cuate honesto, apasionado por lo que hace. Y luego presentó los números. Y pues la verdad es que en ese momento iba súper bien. Los números que presentó eran impresionantes. Sí. Entonces todo eso en conjunto, cuando tienes un buen producto, buenos números, un buen emprendedor, pues te llama la atención y eso es lo que me hizo a mí. Qué maravilla. Oye, sí. Y si hubieras conocido a Rich, no en el contexto de Shark Tank, pero por ejemplo que él llegara a Startup México, ¿hubiera sido lo mismo? ¿También hubieras decidido invertir en él? Sin duda. Sin duda. Sin duda. O sea, de hecho, la mayoría de las inversiones que yo en donde participo, las empresas donde participo, son fuera del programa, ¿no? ¿Y qué pasó después? ¿Te arrepentiste? ¿De qué? De conocerlo. No. A ver. Primero tienen que entender
como inversionista, o sea, cuando inviertes por muchos años en emprendedores y en startups, primero tienes que tener paciencia, o sea, no te paniqueas tan rápido, ¿no? Al principio invertías y perdías y decías, híjole. La verdad es que ahorita yo sé que un porcentaje de las empresas no les va a ir bien y otro porcentaje les va a ir bien, y el chiste es diferente. El chiste es que las que les va bien te cubran a las que no les vaya bien y ganes dinero, ¿no? Entonces, inclusive si le fuese mal, que no es el caso, no tendría ningún arrepentimiento de haberlo hecho, ¿no? Pero además no le está yendo mal. Entonces, no veo por qué me arrepentiría. Oye, mi Rich, ¿y tú cómo te fue cuando recibiste la inversión? O sea, platícanos un poquito cómo es este proceso como emprendedor, que estoy seguro que la audiencia se lo pregunta. ¿Qué pasa detrás de cámaras? ¿Cómo es este momento como del due diligence, ¿no? El tiempo de espera para saber si sí va a entrar la inversión o no. ¿Y qué pasó después? ¿Ha sido padre trabajar con los Sharks? ¿Te han incomodado? ¿Te han retado? Platícanos un poquito de tu punto de vista. Sí, no, sin duda es padrísimo. Y creo que pues, tú y yo también tenemos eso en común, que también fuiste al programa y presentaste. Y la verdad es que desde que vas al programa, como les digo, es un formato que a mí ya me gustaba, que yo ya lo veía y que pues sí es medio surreal verte allá y siempre te imaginabas, imagínate qué les venderías, shalala. Y ya cuando se vuelve realidad, la verdad es que es un proceso padrísimo. O sea, sí sientes que vas a, ya sabes, a un programa de concursos, casi sales ganador cuando pues, cierras. Toda esa parte es un poco show, el hecho de que te das la mano, te abrazas, sí, presentas un proyecto, ellos nunca han escuchado hablar de ti, ellos te harán las preguntas necesarias y ahí pueden decir si van a entrar o no. Pero la verdad es como decías, ahí empieza todo. Una vez que nos damos el abrazo y pues yo me voy a mi casa, 2 semanas después te mandan sus contactos y pues ahora sí que está en cada emprendedor contactarlos y darle el seguimiento puntual. Oigan, ¿qué onda? Pues muy padre, pero si les late, quieren invertir. Y algo que yo aprendí, que no lo tenía yo visualizado cuando vi el programa, era que cuando entras con varios Sharks que se juntan, que es padrísimo, porque dices, oye, pues ahora se están sumando más al proyecto, ¿no? Creen en ti. Pues dices, qué padre, va a ser más fácil todo. No, esa parte del due diligence es un poco más complicada, porque en mi caso sí me lo hicieron pues los 3 fondos, ¿no? El fondo de Marcus, Ale y Marisa, ¿no? Que al final fue con quienes cerré. Y fue un proceso casi de un año. ¿Casi de un año? Wow. En lo que nos tardamos. Y, a ver, en mi caso, Richie's, y cuando me presenté el programa llevaba muy poco tiempo. Llevaba 6 meses con este proyecto, con una sola sucursal. Y pues sí, como dice Marcus, estábamos vendiendo espectacular. Justo era un momentum donde estábamos muy virales. Y nada... Después, en todo este proceso de este año, pues ellos tuvieron la oportunidad de ir revisando mis ventas, mis números, cómo estaba evolucionando el negocio. Incluso, la verdad es que ya sin ellos, yo ya me estaba arrancando. Yo dije, claro, sí les latió, bueno, pues en lo que cerramos, yo voy abriendo Polanco, ¿te acuerdas? Y dije yo, pues con Milana abrimos Polanco y ahorita le seguimos. Pero sí pasó un lapso de tiempo muy, muy grande. ¿Y pensaste que se iba a caer en algún momento? En algún momento creo que me detuvo a mí mucho el aprovechar más el momentum. O sea, yo sí hubiera aprovechado un poquito más el momentum, pero a la vez ya no quería seguir gastando con que la lana, si iban a entrar ellos, iban a aportar la inversión. Entonces yo decía, pues tengo que darles esto. Entonces sí, yo continuaba con mi proyecto, pero creo que de haber sabido que hubiera sido tanto tiempo, yo sí hubiera aprovechado mucho más el momentum para otro tipo de cosas. Claro. Claro. Oye, y en tu experiencia, durante esta fase de due diligence, ¿hay un gran porcentaje de emprendimientos a los que al final no se les hace la inversión o más o menos todos pasan? Te voy a hablar de mí, porque cada tiburón tiene su experiencia. En mi caso, más o menos la mitad se caen. Okay. Pero se caen por varias razones. Se caen, por ejemplo, tú hablabas de lo lento que fue el proceso. La realidad es que el proceso no debería ser lento. Si el emprendedor tiene todo, puede ser muy rápido. Claro. Pero en el caso especial de Richie's, el problema es que éramos 3 tiburones que veíamos cosas muy diferentes. Y entonces eso lo complicó un poquito. Y tampoco tenías toda la información desde el principio. O sea, hubieron complicaciones. Ahora, ¿por qué se caen en mi caso? Uno, muchos de los chavos lo único que quieren es salir en tele.
no les interesa la inversión. Entonces, inclusive después del programa, ya no te hablan. Ya ni siquiera te contactan y los contactas tú y te dicen, no, ya. Wow. Y a veces ya con muchos años de experiencia ya te empiezas a dar cuenta del programa de cuáles son, ¿no? Claro. Pero siempre te falla. La segunda es porque a veces te cambia la evaluación. Hubo un proyecto, por ejemplo, que salió hace 3 o 4 temporadas, donde entré con Carla y la evaluación era de 4 millones de pesos. Y le debíamos a meter 600 mil pesos por el 15%. Y cuando empezamos a hacer la plática un mes después, nos hablaron y nos dijeron que la evaluación ahora era de $10 millones. No, entonces dije, pues va a ser una llamada muy rápida. O sea, claro, no estoy interesado en esa evaluación. ¿No? Entonces, a veces te cambian la evaluación, a veces justificadamente, o a veces porque les entró un fondo y les subió la evaluación. Claro, pasa. Suerte con el fondo, ¿no? La tercera razón así principal, por lo que pasa es que luego te dicen cosas que no son. O sea, te dicen, no, pues tengo un contrato con Walmart de 29 millones de pesos y luego resulta que ni es contrato, ni es Walmart, ni son 29 millones de pesos, ¿no? Entonces, hay cosas que dicen en el programa, quizá por el nervio o quizá porque mienten, no sé, pero que no son reales. Y entonces eso tira la negociación y por eso se caen muchos, ¿no? Claro. El Marcos Dantus de la temporada, de tu primera temporada y el Marcos Dantus de la 7ª temporada es diferente. O sea, te fuiste como cambiando tus perspectivas de inversionista, tu feeling, etcétera. No realmente, porque yo ya me dedicaba a eso. Sí, o sea, yo ya estaba siempre, ¿no? Invertía antes del programa. Entonces, y además trato de ser una persona congruente conmigo mismo. Digo, siempre se vale cambiar de opinión, pero no creo que haya cambiado mucho. O sea, mi personalidad se mantuvo igual. Sí te sientes un poco más cómodo. Digo, la primera vez que yo fui al programa y estaban Arturo y Carlos y Rodrigo. Que ya se la dominaban. Que casualmente los conocía a los 3, ¿eh? Ok. O sea, Arturo estudió en primaria conmigo un año arriba, pero lo conozco qué chistoso. Rodrigo estudió en prepa conmigo y éramos cuates. Wow. Y no lo había visto en mucho tiempo. Y Carlos, casualmente tuve un par de torneos de póker en un crucero con él. Qué chistoso. Entonces, qué chistoso. Ya nos conocíamos, pero de todas maneras es bastante intimidante como tiburón, ¿no? Sí. Y después, obviamente, pues fue menos intimidante. Luego ya te empieza a dar más flojera tener que levantarte, ir al me imagino. ¿no? Pero siempre es divertido, ¿no? O sea, sí, pero también tienes que entender que en una temporada son 80 y tantos pitches. Sí. Entonces son 2 semanas de todos los días estar escuchando. Y es agotador. Porque tú escuchas un proyecto de palcos en los estadios y luego viene Richie a venderte queso y luego viene un cuate de tecnología. Oye, o sea, tienes que estar pensando. Y a veces ni siquiera sabes qué preguntarles porque no conoces la industria. Claro. Ok. Una vez vino una chava, vamos para platicar. Una chava que vendía copas menstruales. Ajá. Es mi prima. Bueno, nosotros ¿Sí es en serio? Nosotros no sabíamos lo que era una copa menstrual. Exacto. Arturo y yo veíamos un vasito, un shot glass, y luego ¿qué le preguntas? Claro. Y entonces... Sí, porque además tienes que tener mucho cuidado con tus palabras en ese momento. Pero así como ese hay muchos, ¿no? Entonces haces una pregunta y luego el emprendedor te dice qué buena pregunta y dices, qué bueno que dices buena pregunta, claro. ¿no? Oye, sí pasa. Yo me acuerdo que tú no te acuerdas para el día que fuimos a grabar el de los palcos, después de nosotros vino el cuate que les hizo la broma del Bronzifloppy. Y entonces estábamos como... Yo no me acuerdo cómo fue después de ustedes, pero me acuerdo perfecto de la broma. Sí, pues es que cómo no acordarte, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en el túnel, había como un túnel en donde estás todo el día, pues iban pasando los emprendedores y ya quedábamos mi esposo y yo y estaba este cuate y nos empieza a preguntar, ¿no? Oye, pero ¿cómo es el formato del programa? Y yo... O sea, pero ¿cómo no te preparaste? Yo decía, pero ¿cómo llevamos aquí 14 horas? ¿No? Y ya todos estamos cansados y este cuate ya nos dice, no, es que les voy a hacer una broma, ¿no? Y bueno, ya nos estuve platicando un poquito y ahí lo ayudamos a estructurar su pitch. Okay. Y cuando vi el episodio yo me botaba de la risa, pero te quiero preguntar cómo fue tu experiencia con ese. ¿Tú sabías de la broma? No, hombre. A ver, tengo entendido que Rodrigo y Mauricio sabían de la broma. Ok. Para que pujaran y todo, ¿no? Sí, Arturo, no estoy seguro si Patricia sabía o no. Y yo no sabíamos. O no sé, te digo, Patricia no sé. Creo que no. Y entonces, cuando entra el cuate, lo que tienen que entender es también el momento. Ustedes eran el último pitch del día.
Ya era tarde, ya nos queríamos ir a casa, ya estamos cansados. Y ya cuando salimos nos dicen, ya nada más queda un pitch y todos, ¿cómo que queda un pitch? Y entonces está bien, órale. Salimos y cuando empieza a hablar este cuate, yo inmediatamente me doy cuenta que eso no puede ser real. O sea, como que ni siquiera sabía el nombre de su asistente, que según era... ¿Pero qué vendían? No sé, yo me acuerdo de ver vendían un producto que se llama Bronzifloti, que se le ocurre a este cuate porque alguna vez un amigo de él en la playa se ahogó. Y entonces inventó un bronceador con el que flotas. Y entonces, porque había salido otro y entonces decía puras tonterías. Decía, por ejemplo, que uno de los ingredientes era la brea y la sal del mar muerto. Y entonces Arturo en un principio se la creyó completita y empezó a asustarse y lo empezó a regañar, y Patricia también. Y yo estaba enojado de que no estaban haciendo perder el tiempo. Te voy a decir lo que no saben. Lo que no saben es que cuando salimos de ahí, bastante molestos de la broma y eso, Arturo y yo hicimos un plan para regresárseles. Y entonces al día siguiente, empezando la filmación, no me acuerdo qué le dijo Arturo a Patricia adrede. Y entonces yo le dije a Arturo, ¿qué te pasa? Déjala. Y entonces Arturo se empezó a pelear conmigo, insultándonos. Yo también lo insulté y nos paramos los dos y nos fuimos. Y dejamos el set sin tiburones. Y todo está blanco. O sea, paniqueado y blanco y pálido ya se acabó el show. Y de repente regresamos y dijimos, así es como se hace una broma. Y lo grabaron. Buenísima. No sé si lo grabaron, Está buenísimo. Pero no tiene, todos nos aplaudieron. Claro. Y bueno, alivió un poquito la tensión. Claro. Qué chistoso, qué divertido. Oye, y te quiero preguntar un poquito cómo ha sido, o sea, porque tú empezaste en los 90s con México.com, ahí estabas muy metido en temas de tecnología, tuviste Guaira, luego con Startup México. O sea, te preguntaba, Rob, antes cómo ha sido tu evolución dentro del contexto de Shark Tank, pero ahora yo te quiero preguntar cómo ha sido tu evolución como inversionista desde esos primeros pasos. Digo, es una pregunta muy larga. Déjame tratar de resumirte. La respuesta es muy larga. La pregunta fue corta. A ver, yo estudié cine. Yo quería ser cineasta. Y luego, sin querer, cuando descubro Internet, me encanta y me dedico a Internet. Y entonces viene todo lo de los dominios. Y acabo con México.com. Nos fondean. Y aprendo de Venture Capital y aprendo de todo. Tuve 2 o 3 empresas. México.com me salí de ahí, pero luego tuve un par de empresas que de hecho le vendimos a fondos o a gente que las compró, y luego entré a una incubadora que se llamaba Innova Médica, una incubadora de un amigo mío, una eminencia en biomedicina, que necesitaba un CEO que dirigiera esto, y me encantó la parte de incubación. En esencia, lo que hacíamos es que teníamos ingenieros mecatrónicos, ingenieros biomédicos, que inventaban dispositivos médicos y nosotros incubábamos y les hacíamos su business plan y los sacábamos al mercado. Me encantó, aunque fue un reto brutal porque yo no sé nada de medicina. De hecho, me tuve que estudiar el libro de Anatomy for Dummies para más o menos entender algunos de los términos, ¿no? Daba conferencias del espectrómetro de impedancia tisular gástrica a doctores yo. Wow. Lo cual era increíble porque no entendía lo que estaba diciendo. Pero después de esa experiencia, esa empresa se le vendió a un fondo y me invitaron a una universidad que se llama Centro. Y entonces creé en Centro el Centro de Emprendimiento de Centro, valga la redundancia. Y ahí me puse a incubar proyectos creativos de diseño, de cine, de televisión. Y me encantó la experiencia. Y luego me hablaron los de Telefónica, que me invitaron a fundar Guaira México, que era también incubación de proyectos de tecnología y de telecomunicaciones. Y con toda esa experiencia, eventualmente acabé creando Startup México. Todavía no te contesto, pero ya estoy a punto. Buenísimo. En Startup México creamos algo mucho más grande, en donde ya no estábamos incubando específicamente ciertas categorías, sino que estaba abierto desde pymes tradicionales hasta empresas de tecnología o startups. Y cuando empecé, después de 2, 3 años de empezar a incubar, a ver que algunas de estas empresas crecían y valían más y les invertían, dije, pues qué güey, o sea, yo las tuve desde que nacieron. Exactamente. Claro. ¿Por qué no les metí lana? Claro. Y ahí es cuando empiezo a invertir. Ok, órale. Y
¿Cómo le puede hacer hoy una persona si quisiera formar parte de Startup México o relacionarse contigo como inversionista para captar tu atención, para ser atractivo para ustedes como inversión? Háganle de comer así cuando tenga hambre y llama. Sí, que cocinen el fondue en el foro. A ver, hay muchas maneras. Una es pues, el cold calling, ¿no? Donde agarran y te mandan un proyecto y lo lees y en algunos casos te interesa. Es muy difícil. Otra es haciendo algún programa de Startup México que nos da un poquito mayor de visibilidad por más tiempo. Y otro pues, es por recomendaciones, que es la que yo más recomiendo, ¿no? O sea, si tú conoces a alguien que me conoce a mí y él me presenta, entonces como que llegas desde un ángulo diferente que te da más posibilidades de que le invierta. Pero yo ya creo que voy a parar de invertir un ratito, porque ya tengo demasiados proyectos y ya me cuesta trabajo. Me he encontrado, te lo juro, me he encontrado gente en la calle que me dice, hola Marcus, ¿cómo estás? No te acuerdas de mí. Le digo, no. Me dice, invertiste en mi empresa. Sí, que son tus socios, claro. ¿Y cómo vamos? pero no sé ni quién es. Sí, por supuesto. Entonces llega un momento que ya le pierdes el control. Y eso que tengo un equipito de gentes que de repente administra algunas de estas, pero pues también hay unas que van tan mal que las ignoramos, ¿no? Claro. Porque te tienes que enfocar en las que van bien. O sea, ¿y es como un 80-20? O sea, ¿dirías que el 20% de las empresas te traen el 80% del retorno? ¿O más o menos cómo está ese ratio? O sea, sin duda. No me atrevería a darte un ratio. Ese es el ratio tradicional. Ok. Yo creo que en México es un poquito más alto. O sea, hay más empresas que no se mueren. Ok. Porque es más barato. O sea, si inviertes en Silicon Valley, después de un rato se les acaba la lana y ya no tienen por dónde sacar. Pero en México, pues, una empresa puede sobrevivir más tiempo, aunque se queda como zombie, pero puede sobrevivir más tiempo. Y en alguna de esas le das la vuelta. Oye, ¿y qué red flags ves en un emprendedor en los primeros, 5 o 10 minutos de conocerlo en Shark Tank o en No Shark Tank, que te hacen decir, no, con esta persona definitivamente no voy? O sea, hay muchos. El primero es que no te caiga bien. O sea, ¿cómo vas a invertir con alguien que no te cae bien? Claro. O sea, es un matrimonio de muchos años. Sí. Entonces, que sea terco, que no escuche, porque yo creo que el valor que damos... ahorita hablamos de Ricardo. Corte. No, a ver, que sea terco, que no escuche, porque yo creo que, especialmente en etapas tempranas, cuando lo inviertes a alguien, el dinero es lo de menos. Claro. Es mucho más importante las conexiones, claro, la experiencia, el conocimiento que tienes en la industria, etcétera, etcétera. Yo creo que les puede servir mucho más. Y hay unos que no lo toman. Tercero, que no tenga socios. Esto también es bien difícil, porque luego a quién le lloras. Claro. Y eso de estar solo navegando, también luego hablamos de Richies. Es difícil. Y luego hay muchas otras, ¿no? O sea, hay gente que solo tiene la idea, ¿no? Una vez llegó un cuate y me decía, no, es que voy a hacer esto y va a controlar la música. Y yo le decía, ¿pero cómo lo vas a hacer? Me decía, tengo 9 años en tecnología. Y le decía, yo tengo 25, mi hermano, ¿pero cómo lo vas a hacer? O sea, y nada más tenía la idea, claro, ¿no? Entonces, hay muchas banderas rojas. Y bueno, por supuesto que no sepan de números, que no sepan si ganan dinero o pierden dinero, que no, o sea, eso también es gravísimo, ¿no? Que pongan una evaluación ridícula. Que pasa mucho también. Muchísimo, ¿no? ¿Y cuánto vale? No, pues a ver, estoy buscando $1,000,000 por el 1%. ¿Y cuánto vendiste el año pasado? $300,000. ¿Cómo? Sí. Oye, mi Rich, y en tu experiencia con Marcus, me gustaría saber cómo estos momentos de fricción que han llegado a tener, porque tú eres una persona, te molesto, pero realmente eres admirable, eres súper creativo, eres un gran empresario, eres muy movido, eres una persona que hace que las cosas sucedan. Pero también te gusta que las cosas se hagan como tú dices, ¿no? O sea, creo que de pronto cuando empiezan a haber otras voces dentro de la empresa puede ser un poquito más complicado. ¿Cómo ha sido contigo esta experiencia de estar con Marcus, con Ale, con Marisa? ¿En dónde te han llegado a poner como ciertos límites o ciertos puntos en los que tal vez tú no te hayas sentido tan cómodo? O sea, la verdad, desde el principio, el que metan dinero, o sea, que apuesten en ti, que padre, y pues sí, agarras el toro por los cuernos. Pero para mí es un gran compromiso. O sea, yo puedo apostar mi lana y perder mi lana y vuelvo a volver a apostarla. Ajá. Sientes una responsabilidad tremenda, ¿no? Cuando ya socios le invierten.
Por lo mismo también los escuchas muchísimo. O sea, yo sí trato de aprovechar y sí tenemos unas llamaditas largas aparte, donde sí platicamos. Muchas veces también me he dado cuenta que pues nadie sabe tanto de mi negocio que yo, ¿no? Eso también es algo que ha habido como que una evolución donde he escuchado cosas y hoy en día empiezo a tratar de tomar lo que vale mucho. Y las que yo considero que tal vez no, pues sí soy un poquito más necio en esas, pero a través de ya esta evolución, porque también, a ver, siempre los jalé por su expertise, por escucharlos, por su mentoría, por todo. Y tienen 3 puntos, bueno, es que agarré a Marisa, a Ale y a Marcus, que tienen puntos de vista muy distintos. En muchas cosas yo compagino mucho con Marcus, siento que Marcus es muy biznero en el sentido de sí, vale, yo también me encanta ese tren. Marisa es súper apasionada, es tipaza, me encanta también su cultura y Ale es súper numérica, ¿no? Entonces, para mí es un combo perfecto, pero, o sea, lo hablábamos, ¿no? Tal vez nos estábamos porque tal vez yo quería franquiciar o traía la idea y Marisa no le gustaba el tema de las franquicias, pero después de estar dándole 20,000 vueltas, bueno, ahora creo que Marisa es de las que más está centrada en, no, ya decidimos que íbamos a franquiciar, vamos a darle, y lo hemos hecho a través de empresas especializadas, ¿no? Que nos han ayudado a hacer toda esta implementación, pero un punto fue eso, ¿no? De congeniar entre todos al rumbo de Richeez. Y algo que yo también hoy en día lo tengo muy presente es, ellos están haciendo una inversión. Es una inversión de las miles que tiene Marcus, pero para mí es mi core business, ¿no? Entonces, es bien difícil también decir, no, es que si hacemos esto, a mí se me cae ya mi negocio, ¿no? No es uno de ellos. Entonces, pero en mi caso ha sido padrísimo, he tenido una relación increíble y me han aportado muchísimo, ¿no? O sea, para complementar, una de las cosas más difíciles, por supuesto los mentores, o en este caso los inversionistas, son importantes para darte guía. Pero como dice Ricardo, ¿no? O sea, nosotros no estamos de acuerdo. Sí. Entonces, el problema es que, pues, imagínate, por ejemplo, con la parte de franquicias que mencionaba, ¿no? Marisa no quiere franquicias, Ale es neutral y yo sí quiero. Entonces, ¿a quién le haces caso? ¿No? Y si nos agarra por separado, pues le vamos a dar 3 consejos que chocan. Lo que creo que ha hecho bien es que normalmente es una junta donde estamos los 3 y discutimos los 3. Y a veces, no siempre, se llegan a conclusiones y es lo que sigue. Pero a final de cuentas, yo creo que tanto Marisa como Alejandra como yo, pues tenemos claro que pues, el emprendedor es él. O sea, y nosotros sí tenemos un porcentaje de la empresa, pero es un porcentaje mínimo. No es un porcentaje mayoritario, por lo cual las decisiones, si llegasen a consejo o asamblea, pues de todas maneras las tendría que tomar él. Claro. La responsabilidad fiduciaria es de él. Entonces, él es quien tiene que tomar las decisiones a final de cuentas. Mi sugerencia siempre ha sido escucha, toma una conclusión y llévala a cabo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el empresario toma una decisión que no está tan de acuerdo con tu idea de futuro del negocio? Pues a veces te enojas y le dices suerte y ya, ¿no? O sea, ¿pero retiras o dejas? ¿Retiras qué? ¿Tu inversión? Pues no se puede. Porque No, ya pues, es... Ya, o sea, la inversión ya está hecha. Entonces, tienes que vivir con Sí, eso. claro, claro. Además, mira, se aprende mucho de los errores. Ya ha cometido algunos, ya ha aprendido y le han salido bien, porque la corrección funcionó, ¿no? Por lo menos hasta ahorita. Él tiene una ventaja y desventaja a la vez. Ricardo es atrabancado. No, o sea, él agarra y se hombre. avienta, ¿no? Y cuando te avientas, tiene lados positivos y lados negativos. El lado positivo es que Se ejecuta. pues, ejecutas y eso es bueno. Sí. El lado negativo es que a veces ejecutas en sentido contrario. Claro. Y eso es malo, ¿no? Pero mientras tengas la capacidad, yo soy de la opinión de que ejecutes y si te equivocas regreses y eso es más, o sea, eso es más rápido y mejor que quedarte en análisis, parálisis para siempre, ¿no? No hay mejor aprendizaje que la ejecución, ¿no? Y además, en el caso de Rich, o sea, siempre va a ser un apasionado de lo que él ya tiene una idea, se va a aventar
con todo hasta evaluar correctamente. Como esto de las franquicias, ¿no? Creo que es ahorita el tema que tienes en la mente y tu foco completo, ¿no? No es completo, o sea, ahora quiero también incursionar en eventos. Más bien es el tema de que pueda operar y dar una buena ejecución en donde esté. Y si no estoy presente, pues empieza, o sea, necesitas ese perfil de franquiciatario que le importe. O sea, porque hoy en día como franquiciante no estoy buscando, ya sabes, la lana o algo así. Pues la verdad es que traemos fuerza de fondos. La verdad, estamos buscando quién quiere operar el negocio, quién sabe, ¿sabes? O sea, no estamos llegando a ofrecer la franquicia, más bien es mándenme su perfil, lo analizamos y si cumple con características, nos podemos llegar a sentar a una entrevista. Es más o menos como está funcionando el negocio. Increíble. No es el único, pero también creo, mi visión de cómo podemos implementar Richees en otros puntos que les puede ir muy bien. ¿Cómo qué lugar te imaginas? A ver, creo que en México la intención con Richees no es abrir Richees en cada esquina. O sea, en algún punto yo estaba tal vez cegado, así, le está yendo bien, imagínate que seamos como Oxxos. No. Hoy en día ya soy muchísimo más selecto y te diría, vamos a abrirlo acá. Y veo muchísimo potencial, la verdad, en el mercado internacional, porque creo que Richees, además de ser toda una experiencia, es mucho para un momento. O sea, es muy rico y yo, pues sí, en mi caso lo como muy seguido, pero también he aprendido que tal vez puede funcionar más para momentums como un evento, platicamos de un estadio en Estados Unidos, ¿no? Viendo el básquetbol, el béisbol o lo que sea. Yo lo veo en un ski resort, aunque sea un producto por temporada, un pop-up, ¿no? Que podamos ir moviendo. Y bueno, sí hay ciertas ventajas en otros países, ¿no? Como desde que tal vez haya más cultura de quesos y que la gente quiera ese momento más seguido, que lo pueden hacer en México, ¿no? Entonces, pues hoy en día justo estamos viendo la dirección y esa es la visión que traigo, pero desde el principio decidimos invertir y pues estamos tratando de mantener ese camino. Hoy en día pues ya por lo menos tenemos una que ya está operando, que abrimos hace 2 semanitas. Creo que la última vez que los vi les dije que apenas había cerrado. Yo te vi ahí. Un mes y medio después ya está abierta en Polanquito, en Virgilio 40. Y bueno, pues también cerramos Mérida. Y en Guadalajara, uno de los socios de Marcus, que siempre ha estado interesado en el proyecto de Richees, porque ellos tienen un fondo, ¿no? Y son como 14 socios. Siempre ha dicho, vamos a meter el Richees. Y pues bueno, vamos a empezar con él también en Guadalajara ahora. Qué increíble. Sí. Oye, y te quiero preguntar, mi Rich, yendo un poquito para atrás, si nunca hubiera sucedido esto de Shark Tank, ¿tú estarías en el mismo lugar o en dónde crees que estaría Richees? Híjoles, como dice Marcos, soy medio atrabancado. Yo creo que hubiera explotado mucho el momentum de cuando estaba y probablemente me hubiera expandido muchísimo más rápido, pero tal vez no con estos pasos tan seguros, ¿no? Que sí, aunque hemos tenido errores y los hemos revertido, porque hemos logrado alcanzar a hacer eso, ¿no? Bueno, si nos estamos desviando y pum, recuperamos y bueno, pues vamos a seguirle por acá y le damos y todo eso. Entonces ha sido padrísimo. Yo creo que hubiera habido una expansión mucho más rápida, sí, pero tal vez no tan certera como hoy en día, y no me sentiría con la confianza y la seguridad de poder llegar y decir vamos a vender una franquicia y aceptar una inversión de alguien más, ¿no? De alguien externo, que es lo que digo que a mí la verdad es que es imposible que te diga qué hubiera pasado, ¿no? Pues, ¿cómo te regresas a...? Pero en términos de repasar lo que ya pasó, ¿tienes algún aprendizaje que nos puedas compartir? O sea, ¿qué has aprendido? ¿Qué es lo más valioso? No para el negocio necesariamente, sino para ti, Richees, o Rich, mejor dicho, en esta sociedad. ¿Qué es lo que has aprendido? La verdad es, yo normalmente, o mis proyectos, pues siempre he sido el que tiene un poquito más de control. Porque ya me pasó que yo ya he invertido en alguien más y adiós la lana y nunca pasó nada. Entonces ahora soy un poco más tímido con esos proyectos, esas inversiones. También antes era mucho más atrabancado y ahora soy mucho más numérico y pues digo, güey, los números hablan, ¿no? O sea, vamos bien o no, ya me quito un poco el romanticismo, que también soy muy apasionado luego con las cosas o los proyectos que tengo,
y hoy en día los veo ya mucho más aterrizados y soy un poco más cuidadoso en para donde yo creo que ha sido de mis aprendizajes más importantes y pues eso, yo creo. Okay. ¿No? El sí ser mucho más numérico y decir hacia dónde debemos ir o no. Y para una persona con una personalidad tan creativa como la tuya, ¿crees que esto te ha ido equilibrando o te echas de menos? No, la verdad es que limitando. ellos siempre han sido grandes socios en esa parte, ¿no? O sea, porque no restringen la creatividad, más bien pues dan sus puntos de vista, cada uno tiene sus puntos de vista. Últimamente como que en todo congeniamos. Claro. Y no es eso que limite la creatividad. Yo más bien, de mi lado, siempre, si cuando vamos muy bien, pues tal vez no les llame tanto. Pero si empieza a atorarse algo, yo prefiero levantar la mano y decir, oye, se está atorando esto, o sea, que sepas, hay un red flag, ¿no? Porque a mí me gustaría eso como socio, ¿no? Claro. De que nos informe. Si vamos bien, no pasa nada, pero infórmame si algo se atora para ver cómo te ayudo. Que si eso lo haces como algo constante, pues cada vez que nos sales vamos a decir, Claro. ahora qué pasó, ¿no? Sí. Por Sin eso nada por los hacer problemas. TikToks. Exacto. Oye, Marcus, y en toda tu experiencia como inversionista, ¿cuáles han sido de los emprendedores que has tenido que han sido los más exitosos y las mejores inversiones que has hecho? ¿Qué características dirías que tienen que crees que los hayan llevado a ser tan exitosos? El equipo. O sea, normalmente, y eso lo digo mucho, ¿no? Un mal emprendedor, aunque tenga una gran idea, nunca va a ser tan exitoso como un buen emprendedor, un buen equipo, aunque la idea no sea tan buena, porque luego pivoteas y ajustas la idea, ¿no? Todos saben de finanzas, entienden los números, todos escuchan, están abiertos, pero no solo a nosotros, Sí. a sus clientes, Al a sus mercado, empleados, sí. o sea, yo creo que son las características más importantes, sin duda, ¿no? Padrísimo. Oigan, y me gustaría hacerle una pregunta a los dos. Rich, tú ya nos la respondiste la otra vez, pero te la voy a volver a hacer por si algo ha cambiado. Y también a ti, Marcus. Para ustedes, ¿qué significa tener éxito en general? Bueno, yo la vez pasada les comentaba lo mismo, no ha cambiado mi visión. Yo creo que el éxito depende de cada quien, ¿no? Estar uno pleno y para mí siempre he dicho como que la vida es muy corta para hacer algo que no te gusta, o sea, que no seas feliz. Entonces, si eres feliz, creo que tienes esa parte de éxito, o sea, haciendo lo que te gusta. Entonces, por ahí va, ¿no? Más enfocado hacia la felicidad. Yo coincido plenamente. De hecho, yo escribí un libro sobre eso, en donde comparto mi filosofía, ¿no? Lo primero que tienes que entender es que todo el mundo tiene éxitos todo el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que a veces no nos damos la oportunidad de celebrarlos, ¿no? Claro. Si metes un gol, o si te ligas a alguien, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Sí. Miles de momentos en donde tienes éxitos. O si te invierten en Shark Tank, o si lo que sea. Yo creo que la persona más exitosa no es... O sea, no creo que el éxito es un destino. Lo veo diferente. Yo creo que el éxito es un viaje. O sea, no creo que de repente a los 95 años de edad te despiertes ya, y lo digas, logré. Lo logré, ¿no? Sí, o sea, claro. más bien, creo que la persona que más celebra sus éxitos pues es, al final de cuentas, la persona más exitosa. Pero en mi caso particular, dormir bien, no deberle nada a nadie y estar contento, ¿no? ¿Y qué rituales tienes tú en tu día a día para asegurar poder mantener ese sentimiento? Bueno, es que irónicamente no soy tanto una persona de ritual. Bueno, no soy una persona de rutinas, pero sí de rituales. Trato de dormir 7 horas al día, trato de hacer ejercicio, trato de ver a mi familia, trato de atender los asuntos importantes. O sea, es el ritual, ¿no? Claro. Siempre tienes que estar cediendo en algunas cosas, ¿no? Ahí está la teoría de los 4 apagadores de la estufa, no sé si la has escuchado, ¿no? Entonces, pues, sí, a veces tengo que apagar el de la vida social para atender a los demás. O a veces sacrifico unos días a la familia por hacer una chamba, o sea, pero trato de balancearlo lo mejor que pueda, que no es fácil. Sí. O sea, en el balance a veces está el desbalance, ¿no? El saber en qué momento tenemos que dedicarle a cada una de las cosas. Fíjate que llega un momento en que se vuelve un juego muy interesante, ¿no? Como
donde, a ver, bueno, ya estuve trabajando mucho tiempo y estuve haciendo deporte mucho. Ahora me voy a dedicar a la familia y a los cuates y le voy a bajar a las otras dos, ¿no? Y entonces, si encuentras la manera de irle cambiando y si tienes oportunidad, creo que acabas balanceándolo bien. Oye, y tú has tenido una vida, en mi opinión, con un propósito súper fuerte y súper marcado y con un impacto, como lo dije antes, brutal. ¿Qué sigue para una persona que ha tenido esa carrera? O sea, ¿tú cómo ves el futuro, sea en Startup México o sea en Marcus Dantus en general? A ver, primero déjame decirte que mi propósito ha cambiado. Yo antes quería hacer películas, ¿no? Y ahora... Claro. Tuve la suerte, a través de estas empresas donde empecé a incubar, de darme cuenta de que soy bueno para ayudar a emprendedores y de que puede ser un legado interesante que puedo dejar. Y me encantó y me clavé y me especialicé en esto. Y ahora soy una persona reconocida en este medio de innovación y de emprendimiento por ello. Y eso me gusta mucho porque me ubica en mi espacio, ¿no? Pero hay muchos más retos que todavía quiero lograr. O sea, yo todavía quiero hacer una nueva startup que crezca mucho más que las anteriores. ¿Ah, sí? Sí, claro. De hecho, la estoy haciendo. Quiero pues, invertir en algunas empresas más interesantes. Quiero viajar más. O sea, tengo muchos retos todavía que me faltan que espero que me sigan motivando durante muchos años, ¿no? Claro. Padrísimo. No, pues yo un poco, casi a manera de homenaje, reconocer también tu carrera y juntarla con una pregunta. Se ha de sentir muy padre voltear y ver tantas empresas en las que has apoyado y en las que se nota tu mano, ¿no? Platícame un poquito acerca de esta sensación que me imagino que está muy vinculada a un valor de ayuda, ¿no? ¿Cómo la has vivido ya ahora que volteas y ves a tantas? Mira, es muy chistoso. México es un país en donde por un lado hay gente que te reconoce el esfuerzo y por otro lado hay haters, ¿no? Que te odian por ello. Y eso pues, es una ambivalencia muy extraña de México. A mí nada me da más gusto que cuando voy a dar, por ejemplo, una conferencia, se me acerca alguien y me digo que por mí emprendió. Claro. O que estuvo en Startup México y que a su empresa le va muy bien, o que aprendió mucho, o le invertimos y ahí van. O sea, eso me encanta. Sí. Por otro lado, llega un momento que son tantas las empresas. Por ejemplo, en Startup México nos quedan unas de 2,000 empresas, ¿no? Entonces ni siquiera las conozco a todas ya. Claro. Inclusive hemos tenido programas en Mérida y en Aguascalientes y en Laredo o sea, pues yo no he estado en todos los programas, no tengo el tiempo. Entonces hay muchas empresas que no conozco, que por ende luego son sorpresas muy padres el que se te acerquen y te digan, ¿no? Y también pues hay cosas en las que no hemos tenido éxito. Startup México sufrió mucho un rato, ¿no? Y seguimos ahí medio tambaleándonos porque cambió la política del país económica y porque vino la pandemia y porque tuvimos unas broncas serias para lo que hacíamos. O sea, nos pegó directo, ¿no? Mis clientes eran las pymes y pues imagínate las pymes cómo sufrieron durante 9 años, ¿no? Entonces, y los emprendedores más. Entonces, pero todo esto yo lo veo como aprendizaje y lo veo como cosas con las que puedes crecer y aplicas ese conocimiento y sales adelante. Y me motiva mucho el que de repente obtenga reconocimientos de la gente de cómo influye en sus vidas y en sus negocios. Y eso me da mucho gusto. Claro, pues sí, es lo que decíamos. O sea, es una vida llena de propósito porque el impacto es... Sí, pero no creas que fue planeado. O sea, fue una cosa que salió... a raíz de una serie de coincidencias y en donde me gustó y me ubiqué y me quedé. Oye, y platicábamos también el tema de la visibilidad, ¿no? O sea, todo esto de salir en Shark Tank y la carrera que has tenido en los últimos años te ha hecho súper visible, lo cual me imagino yo te abre muchas puertas, pero a la vez también se convierte en algo mucho más complicado, ¿no? No puedes salir a la calle sin que alguien te reconozca y puede ser cansado. ¿Cómo has experimentado tú este tema de ser tan visible? Pues hay que aprenderlo a manejar. O sea, la fama es algo... un arma de doble filo, ¿no? Te decía, pues ahora te tienes que portar bien siempre. Pero también por otro lado, pues el reconocimiento es padre. Claro. A veces también quieres que
ni te Pasar vean, de ser ¿no? percibido, sí. Sí. O sea, sí ha habido chavos, imagínate, de repente estás soleando crudo en la playa, babeando, durmiendo. Y llega alguien y me dice que si se puede tomar una foto. Y digo, ahorita no. Sí. Y típicamente lo que hacen es que dan un paso y le hacen... y esas fotos no sé dónde están, ¿no? Pero como todo, toda la vida tiene ventajas y desventajas. Hay que aprender nada más a manejarlo. 100%. Creo que para mí es muy importante mantenerme como soy, no cambiar. Sí. Porque ahora me conoce más gente, ¿no? Y creo que esa parte es muy importante, ser íntegro y ser yo mismo. Definitivo. Oye, mi Rich, y ya como para ir dándole cierre, me gustaría, ya platicamos de las franquicias, eso, pero ¿hay algo que siga en la historia de Richeez que a ti te gustaría compartir con el público? Pues sí, o sea, les platicaba también esa El queso vegano, ¿no? El caso vegano. No, a ver, yo lo que sí quiero, pues es igual, seguir impulsando la marca. Creo que la marca también, o sea, el producto es muy ganador, pero la marca sí trae un concepto muy integral que sí lo veo llevándolo a grandes spots y grandes momentos, ¿no? O sea, como te hablaba de eventos, festivales, nos están invitando a la Fórmula 1, o sea, es bien padre ver cómo a mucha gente le atrae tanto la marca. Yo no me acerqué a la Fórmula 1, me están invitando. Yo no me acerqué, por ejemplo, a Liverpool, ¿no? Con estas, que bueno, es una cadena de ropa impresionante en México y que ellos me están buscando porque les gusta el concepto para implementarlo en sus tiendas. O al mismo Shark Tank, ¿no? También. El mismo Shark Tank también, sí, me buscaron, ¿no? Para, oye, está padre tu concepto, ven. Pues claro que voy, ¿no? Entonces, el producto es muy ganador. Claro que seguiremos innovando y poniendo nuevos productos, porque eso sí me encanta. Pero la marca tiene un gran valor que creo que lo fortalece muchísimo y le da muchísimo valor. Padrísimo. Oigan, pues, ¿quieres hacer una... Además, Sí, ha sido claro. bastante innovador. Por ejemplo, Exacto. el empaque, donde lo vendes. Es que la marca es poderosísima. Sí. Lo que has logrado con tu Trato marca ha de sido... cuidar esos detalles. Yo sí soy muy perfeccionista y los detalles, o por ejemplo, hablar de la malteada de queso. O sea, cuando hoy en día les doy el speech cuando estamos capacitando a todos los empleados, el speech está tan bien logrado porque y además tienes que probar nuestra malteada de queso. Y ahí dice, te esperas 2 segundos porque el cliente va a decir, malteada de queso, güey, está súper comprobado porque me la paso yo diciéndolo. Y la gente, malteada de queso, sí, un helado de queso mascarpone con queso mazapán rallado y dulce de leche. Está espectacular. Entonces ves que funciona, ¿no? Y entonces, pues lo veo en 1000 momentos, ¿no? Sí, yo sí quería decir algo, María, porque en realidad estamos ante una pareja exitosa con un inversionista honesto, íntegro, que tiene impacto en muchísimas empresas, pero también estamos con un emprendedor a toda dar. Empezando por lo guapo, dice Rich, ¿no? Pero es una persona que tiene mucho del perfil que describe Marcos, ¿no? O sea, es una persona súper apasionada, muy trabajadora, muy creativa, que escucha mucho, que está abierto a aprender, que hace rápido y aprende. Y son, creo que, características que los emprendedores deben saber que son valiosas y que además muchas de esas nacemos con ellas, pero muchas otras hay que desarrollarlas y hay que trabajar para desarrollarlas. Y por eso a mí me gusta mucho lo que hace Marcus, porque en México en general, más bien en el mundo en general, pero en México en particular, necesitamos gente así como Rich, que de verdad entiendan que esto de emprender requiere crecer y que estén dispuestos a hacerlo. La verdad es que es un tipazo aquí el joven. Es un tipazo. No, y felicidades. Yo estoy encantada de ver la trayectoria, lo que has formado. Sí. Me acuerdo cuando estabas nervioso por ir a Shark Tank, que lo platicábamos y verte aquí. Y cómo has sabido aprovechar esa relación con los Sharks, que también ustedes tienen muchos emprendedores. Luego no es fácil encontrar agenda y espacio con los Sharks, ¿no? Y creo que tú has sido bien proactivo con eso y le has sacado muchísimo jugo. Entonces, pero es por su disposición, la verdad. Y apenas empieza, ¿eh? Y apenas empieza. Sí, exacto. Pues, felicidades a los dos. Sí, sí, y nos emociona mucho ver que viene para Richeez, para Marcus.
Ha sido un verdadero honor, Marcus, que nos hayas recibido además en tu casa. Estamos infinitamente agradecidos. En casa de Ricardo. Y Rich, gracias. Otra vez. Dúo dinámico, ¿no? Batman y Robin. Chingón. Y Founders. Keep dreaming. Y Founders, espero que hayan gozado este episodio tanto como nosotros. Aquí respondimos todas las preguntas que uno siempre se hace cuando ve Shark Tank. Yo lo sé porque yo también me las hacía cuando veía el programa como espectadora. Así que qué delicia de conversación. Mi Rich, Marcus, ¿en dónde los pueden seguir los Founders? Vas primero, lo importante. Bueno, pues Richie's MX. Ya saben que ahí estamos haciendo todas las locuras del mundo. Síganme porque se van a reír mucho de todas las tonterías que hago. Pues ahora estoy sumando a Marcos. Algunas de ellas. Algunas de ellas. O sea, a ver, esta pregunta que me hacen, ¿soy el único Marcus Dantus en el mundo? Si no me encuentran en redes, sorry, ¿no? La tenemos que hacer. Bastante fácil. Buenísimo. Pues Founders también, ya saben, síganos en Entre Founders. Pueden ver el episodio completo en YouTube y también estamos en todas las demás redes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.